Muy pero muy buenos días a todos queridos oyentes y bienvenidos sean a un nuevo episodio de Todo un Flash. El día de hoy nos toca continuar con la serie de capítulos por el mes de febrero, con un enfoque claro en el amor y sus múltiples facetas. El capítulo anterior estuvimos hablando de la neuroquímica del amor, del romanticismo y del interés sexual, además de un poco de la historia sobre los afrodisíacos y cuáles son los que podríamos implementar en el caso de querer tener una cita exitosa. Así que, después de esta breve recapitulación, empecemos con el episodio de hoy. Supongamos que nuestra hipotética cita del capítulo previo fue un éxito rotundo y selló lo que es el inicio de una hermosa relación de pareja. Sea con la persona que sea, comenzamos a formar un vínculo que de a poco se fortalece, con salidas de por medio, comida y claramente la dosis necesaria de amor. Empezamos a encariñarnos con la otra persona, hasta el punto tal de que muchas veces nos desborda la cantidad de ternura que nos genera, haciendo que nos den ganas de querer morderla. Esperen, no, eso no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que pasamos del amor a querer morder a la otra persona? No es que querramos hacerle daño ni nada parecido en absoluto, pero es como si una sensación de ternura extrema nos desbordara por completo. Supongamos que ignoramos estos brotes repentinos y el vínculo con nuestra pareja sigue creciendo, hasta el punto en el que nos planteamos la posibilidad de tener un bebé, o un perrito en todo caso, no tiene por qué ser obligatoriamente un bebé humano. Ante esta posibilidad, empezamos a buscar fotos en internet de bebés pequeños con ojos saltones, o detenernos cada vez que vemos un bebé por la calle, o a querer acariciar a cuanto cachorrito se nos aparece. Pero vuelve otra vez esta sensación de ternura repentina que nos da ganas de estrujarlo en vez de querer acariciarlo. Y de nuevo, no tenemos absolutamente ninguna intención de causarle ningún tipo de daño. Pero, ¿qué clase de ternura es esta que nos lleva hasta el extremo? Esto, queridos oyentes, se lo conoce como cute aggression, o agresión tierna en español, y es el fenómeno del cual estaremos hablando durante el día de hoy. La agresión tierna se define como la necesidad de algunas personas de querer apretar o aplastar o incluso morder distintas cosas, desencadenado ante la presencia de estímulos que se consideran excesivamente tiernos sin tener deseo alguno de causarles daño. En general, el desencadenante más claro es el hecho de ver bebés humanos o animales, especialmente si estos tienen rasgos denominados infantiles, como los ojos grandes y las mejillas prominentes. Según muchos autores, la agresión tierna puede considerarse como un ejemplo de expresión dismórfica de las emociones. Esto ocurre cuando una persona experimenta una emoción fuerte, por ejemplo, alegría o tristeza, pero expresa una emoción totalmente opuesta. El ejemplo más claro que tenemos es aquellas personas que lloran de felicidad o incluso las personas que se ríen de manera incontrolable cuando se encuentran tristes. Pero, ¿qué explicación existe para este fenómeno? Hay mucho debate entre los distintos profesionales respecto de este tema, pero se cree que sería una especie de mecanismo de regulación interno ante la presencia de sentimientos desbordantemente positivos. Si lo pensamos de este modo, no habría sido viable, evolutivamente hablando, el hecho de que nos encontremos, entre comillas, incapacitados ante un bebé por un brote de ternura. Si nos quedamos deslumbrados cada vez que vemos un cachorrito por lo tierno que es, probablemente descuidemos sus necesidades a la hora de requerir protección. Este fenómeno claramente no es algo nuevo, ya que existen muchas culturas que le han puesto su propio nombre. Por ejemplo, en Filipinas existe un término en el lenguaje tagalo conocido como hihil, que hace referencia a una abrumadora sensación de felicidad acompañada de una sensación de ira profunda. En Indonesia, por otro lado, existe la palabra gemas, que se define como la sensación de querer ahogar algo lindo. Esta es tal vez la expresión más extrema de este concepto, como les decía, pero todo es sin la intención de causar ningún tipo de daño o lesión. Ahora, similar a lo que hablamos en el episodio anterior, vamos a tratar de localizar este complejo proceso dentro de nuestro cerebro y entendamos cuáles son las bases neuroquímicas relacionadas. Un estudio realizado por Catherine Stavropoulos y colaboradores en el año 2018 expuso a 54 adultos a distintas fotos de bebés humanos y animales tiernos, al igual que otros bebés menos lindos e imágenes de humanos y animales adultos, realizando controles mediante electroencefalograma para comprender y evaluar la respuesta cerebral ante el estímulo. Uno de los descubrimientos que realizaron
fue que notaron cierta evidencia de relación entre los circuitos de recompensas cerebrales y la agresión linda. Dicho circuito es una conocida red neuronal encargada de, entre comillas, premiar a nuestro cerebro mediante la liberación de dopamina, lo que hace que seamos más proclives a repetir conductas que, al realizarlas, nos generaron cierto grado de placer o de gratificación. En paralelo, los estímulos que consideramos tiernos, como por ejemplo el rostro de un bebé, son capaces de desencadenar reacciones increíblemente rápidas de hasta 170 milisegundos a nivel de nuestra corteza orbitofrontal, que conectan con el previamente mencionado circuito de recompensa, haciendo que el estímulo, considerado por nosotros como bonito o dulce, genere cierta carga placentera. En paralelo, ocurren otro grupo de reacciones, unas relacionadas a conductas mucho más complejas, como por ejemplo los sentimientos de protección y de cuidado. Ya vimos entonces dónde se desencadena el estímulo inicial en nuestro cerebro. Veamos ahora cómo es que pueden mezclarse los sentimientos de ternura con esta cuasi agresión inesperada. Este hecho estaría directamente relacionado con otras dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina u hormona antidiurética, ambas producidas en un sector del cerebro conocido como hipotálamo. La oxitocina es bien conocida por tener un rol fundamental a la hora de fomentar las contracciones uterinas durante el momento del parto, al igual que durante la lactancia. Sin embargo, en la actualidad es sabido que tiene además un rol clave en las conductas maternas y en la vinculación con el bebé. Dicha hormona suele liberarse una vez presentado el estímulo enternecedor, con lo cual se desencadenan sentimientos de ternura que afectarían más a las mujeres respecto de los hombres. En paralelo, se libera también la vasopresina, la cual tendría un rol importante para lograr obtener la capacidad de adaptación física y emocional frente a situaciones estresantes. Esta se libera a la par del cortisol, a la hora de precisar respuestas de defensa frente a un estímulo nocivo externo. Está ampliamente relacionada con conductas defensivas en el cuidado de la familia y de uno mismo, al igual que con las conductas agresivas territoriales, que son fundamentales en los animales. Por ejemplo, se ha visto que los lobos, una vez logrado el apareamiento, se vuelven extremadamente agresivos para con los extraños, protegiendo a los miembros de su manada literalmente con garras y dientes. Dicha conducta fue suprimida temporalmente cuando se le administraron drogas que tenían un efecto antagonista contra el receptor de vasopresina. Se cree entonces que la liberación de ambas hormonas en simultáneo, una de ellas desencadenando sentimientos de tierna contención y la otra desencadenando una defensa agresiva, serían la respuesta al porqué de estas experiencias dismórficas de las cuales estuvimos hablando desde el comienzo de este capítulo. De esta forma, hemos recorrido un poco las posibles explicaciones detrás de la agresión tierna, al igual que las bases fisiológicas de su supuesto funcionamiento, siendo un buen momento para terminar con este segundo capítulo de la mini saga de 3 episodios dedicados al mes del amor. Con esto me despido, les pido que si se suscriben a este canal si es que les gustó el contenido y que dejen un like y compartan este video a quienes crean que les pueda llegar a interesar. Y recuerden, si de la nada tienen ganas de morder a su pareja, no es que se estén transformando en animales ni nada por el estilo. Simplemente han sido desbordados por la ternura. Espero tengan una hermosa semana y que hayan disfrutado del día de San Valentín. Nos estaremos viendo hasta la próxima.